Ministro Alfonso Jaramillo, bienvenido a 6 AM de Caracol. Buenos días. Muy buenos días, don Julio. Un saludo especial para todas y todos sus radio oyentes y muy especialmente con su equipo de trabajo. Ministro, hemos oído todo tipo de voces desde que el presidente planteó esta queja. Ya la queja no la tiene el candidato Cepeda, sino el presidente de la República. Y pues no conocemos mucho el tema, no conocemos las pruebas que tenga el presidente. ¿Usted nos podría dar el punto de vista de preocupación de la manera más simple, el punto de vista de preocupación sobre el proceso del domingo, del gobierno, del presidente? Don Julio, voy a darle la experiencia. Yo fui gerente de la campaña al Senado del 2022. Nosotros habíamos tenido inconvenientes en las anteriores elecciones y el ejemplo está en Mira. Mira es, tal vez podemos decir, uno de los partidos más organizados y la Corte falló en favor de ellos. E inclusive una de las solicitudes de la Corte fue que tenían que se debía tener un software exclusivamente del Estado. Pero voy a darle la experiencia que yo tuve. Nosotros contratamos, a raíz de esa situación, contratamos a una empresa que nos hiciera a nosotros un rastreo de la votación. Inmediatamente comenzaran a salir todos los C14, ¿cierto? Y resulta que nosotros ya habíamos pedido, le hemos prevenido a la registraduría: mire, ustedes nos colocaron en la parte de abajo, debajo del partido de la U. Vamos a tener problemas porque no nos cambian en la hoja del E14 y nos dejan una hoja exclusivamente para nosotros, como la han dejado para todos los partidos. No lo quisieron hacer y nosotros sabemos que seguramente no nos iban a sumar. ¿Qué sucedió? Si no hubiéramos tenido esa empresa, nosotros no hubiéramos podido detectar, óigase bien, 29 mil mesas. De las 120.000, 29.000 mesas, casi 140.000. De las 29.000 mesas no apareció registrado un solo voto por el pacto histórico. Nosotros ya apenas dieron el último reporte de la registraduría, inmediatamente llamamos al señor presidente Gustavo Petro y le dijimos: mire, ya estamos rastreando todo esto. A primera hora en la mañana le vamos a tener exactamente cuántas mesas son las que no se reportaron y cuánto probablemente es la votación que al pacto histórico no le han sumado. Por eso el presidente salió, recuerden, en las elecciones del Senado de la República del año 2022, salió el señor presidente de la República a decir que 29.000 mesas no habían sido contadas del pacto histórico y que nos faltaban más de 800.000 votos, lo que representó no 16 curules como nos estaban otorgando, sino 20 curules. Esa es la situación por la cual nosotros siempre hemos tenido la preocupación, y el señor presidente la tiene, porque eso nos sucedió en las elecciones del 2022. Si no hubiéramos tenido esa advertencia clara de ese software que contratamos con una empresa, no hubiéramos tenido, como lo tuvimos en forma inmediata, esa situación que se presentó. Sí, además le quiero decir, hay otra cosa supremamente complicada. Desde hace mucho tiempo, no de ahora, doblan la votación. Hay una habilidad para ciertas personas que saben cómo manejar en las mesas de testigos, cómo suman lo que es voto preferente con el voto que votó la persona por el partido, y lo suman doble. Esas sumas dobles nosotros las detectamos también en el software, pero no tuvimos suficientes posibilidades, a pesar de que tuvimos 65.000 testigos para el Senado, no tuvimos la posibilidad de tener abogados, porque hay que tener para inmediatamente formular las demandas para que se revisaran esa doble votación, y hubiéramos logrado mucho más curules. Sí, o sea que sí hay situaciones irregulares en las votaciones. Pero, doctor Jaramillo, eso que usted narra terminó en que el pacto histórico en las elecciones del 8 de marzo fue el partido político más votado, con un número... Estoy hablando del 2022, oigas. No, está bien. 2022. Pero es que ya en esta ocasión no tuvimos el software y deberíamos de tenerlo. Sí, pero desafortunadamente una campaña austera como la del doctor Cepeda, pues no lo hizo. Nosotros sí lo hicimos porque teníamos grandes temores.
de lo Sí. que nos podía pasar en el 2022. Entonces, yo lo que estoy diciendo son antecedentes. Pregúntenle a Almira, pregúntenos a nosotros lo que nos pasó en el 2022. Si no hubiéramos tenido esa forma de controlar, ¿no es cierto? Y no tener los testigos, no estar en todas las mesas. Eso es una situación bastante compleja. Sí. Muchas veces le meten mano a las votaciones, que a veces ni siquiera tenemos nosotros capacidad de detectar claramente. Doctor Jaramillo, pero volvamos a lo que pasó hace unos pocos días, porque la confusión es muy grande. Por una parte, los observadores internacionales, todos los que vinieron, reportan que todo fue transparente y ejemplar. Lo mismo... No, eso es muy difícil decirlo porque es que... No es muy difícil decirlo, doctor Jaramillo. Lo que es muy difícil decir es que hubo fraude sin presentar la prueba. Yo fui a una cosa Pero- tan sencilla como el plebiscito de Pinochet y a usted le queda muy difícil poder asegurar que no. que No, hay bueno, pero inconveniente. pues es que... Uno llega y lo pasean por aquí, le muestran unos software y le dicen unas votaciones. No, eso es muy complejo. Eso es más complejo de lo que parece. O sea, tenemos Y que por eso, creerle venga, al es que trino aquí del hay presidente ejemplos sin supremamente pruebas, claros. pero no a los Desde la observadores época de Rojas internacionales. Pinilla. Mire, desde la época de Rojas Pinilla, desde la época de Rojas Pinilla, desde la época de Rojas Pinilla, las elecciones entre Rojas Pinilla y Misael Pastrana, sabemos todos que cambiaron en la noche las votaciones en Nariño y el que era ganador, que era Rojas Pinilla, Sí, convirtieron a Pastrana en ganador. ministro, hablemos. Venga, Usted nos está llevando por eso le digo. a una elección que fue hace bastante tiempo. No, por eso y yo le creo estoy, que yo le estoy pero hablando es que quiero de insistirle. la experiencia que tenemos Sí. nosotros en una situación tan compleja y no ha querido la registraduría hacer lo que le determinó los fallos de la Corte y especialmente en el pleito muy claro ganado por Mira, que no han hecho y no han cumplido con lo que, con lo que le han pedido a la registraduría. Esa es la demanda. Eso es lo que viene el señor presidente diciendo en forma permanente. Ya lo tuvimos en el 2022. Yo le digo por la experiencia que yo tuve en el 2022, porque yo fui el gerente de esa campaña. Yo contraté autorizado por los 5 partidos políticos que se han integrado en el pacto histórico, Sí. autorizado por él, contraté ese software. Sí. Y ese software fue el que nos dio la posibilidad de saber qué es lo que sucede ya Señor verdaderamente ministro. interna en todos los registros que se están dando. Señor ministro, Entonces, pues el hay ejemplo dudas que usted nos... y hay sí, que sí, sí, dejar las dudas, claro, pero ministro, solucionarlas. pero resuélvame esta, por favor, porque usted nos Señor. ha dado un ejemplo muy importante y claro respecto a las elecciones de Congreso del año 2022. ¿Cómo les fue a ustedes con las elecciones de presidente que fueron posteriores y fue en donde el presidente Gustavo Petro resultó electo? Volvimos a contratar el software para poder estar seguro de que lo ¿Pero que se estaba encontraron reportando discrepancias? sí era adecuado, porque resulta que no es posible encontraron que a usted discrepancias? que no es posible que a un partido político en el 2000 a un partido político como el Pacto Histórico en marzo del 2022 no le hubieran registrado votos en 29.000 mesas y que esos votos llegaran a ser casi 900.000 Ministro, ¿y votos. hubo Eso es una discrepancias en las irregularidad elecciones presidenciales? de la magnitud inmensamente Ministro, grande. Y estamos trabajando con lo mismo que hoy estamos Ministro, trabajando. En el y en 2022 las se trabaja con lo presidenciales de mismo que se está trabajando. 2022 y en las elecciones presidenciales de 2022, ¿hubo discrepancias presidenciales, ministro? No, significativas no, sí hubo discrepancias, pero no significativas. Pero bueno, no hubo significativas. Y no hay una diferencia En también ese clara entonces. pero ¿Perdón? permítame, no hay una diferencia Sí, clara señor. entre las dificultades que se presentan para elecciones de Congreso, que son muchas más personas, muchas más listas, es un proceso mucho más complicado que las presidenciales, donde el registro es más rápido y más fácil de escrutar. ¿No es claro que también hay una diferencia entre una cosa y la usted otra? tiene resultados más rápidos. Es que, mire, yo le cuento, además tuve, por ejemplo, una experiencia que tuvimos nosotros, que yo vivía en Bucaramanga, y el software lo manipulaban y pudimos comprobarlo posteriormente, y le iban metiendo cada vez, a cada mesa le iban metiendo un botico adicional, un botico adicional, un botico adicional. El que maneja el software, y este es el software, y cuando lo maneja usted, y hemos dicho, y lo saben todas las autoridades, que se puede infiltrar el software. Eso es el temor que tiene y ha tenido el presidente desde hace mucho tiempo, que se puede inducir el software a otras cosas que no son necesariamente las más correctas.